Buenas. Pasamos ahora a explicar cómo realizaríamos una nómina en el caso de que un trabajador o una trabajadora sufriera durante el mes en el que vamos a realizar la nómina un accidente de trabajo. En este caso, en primer lugar, vamos a explicar brevemente el enunciado y pasamos a ver todos los pasos que deberíamos de seguir para poder realizar el recibo de salarios. En este caso tenemos un trabajador que pertenece al grupo 3, por lo tanto es retribución mensual que causa baja por accidente laboral el día 19 de noviembre hasta final de mes. ¿De acuerdo? Es decir, el día 19 tendría el accidente, por lo que ese día percibiría salario y a partir del día 20 percibiría la prestación por ITE. Percibe retribuciones mensuales de salario base 1.300 euros, antigüedad 120, plus de convenio 200, dos pagas extra de 1.300 euros cada una y además realiza horas extra por importe de 90 euros en esos 19 días. Nos da la retención por IRPF y además nos da los datos de las bases de cotizaciones de los meses anteriores, además de las horas extras, tanto del mes anterior como del año anterior. Una vez que tenemos estos datos, ¿de acuerdo? Los pasos para resolver la nómina serían los siguientes. El primer paso siempre va a ser calcular los días que tenemos tanto en ITE como los días que ha trabajado. Pues los días trabajados serían del 1 al 19, serían 19 días, los días en ITEN serían 11. Se corresponden con un mes de 30 días que es retribución mensual y además es el mes de noviembre, ¿de acuerdo? Una vez que, una vez que hemos calculado los días, pasamos a calcular la prestación. Para el cálculo de la prestación siempre vamos a comenzar por el cálculo de la base reguladora. ¿De acuerdo? En este caso nos venimos a esta parte que tengo la formulita de la base reguladora en caso de IT por AT o EP. Y la base reguladora se calcula, primero vamos a calcular lo que sería la base de contingencias profesionales del mes anterior. Le vamos a restar las horas extras del mes anterior, ¿de acuerdo? Lo que podría ser igual a la base de contingencias comunes, dividido entre el número de días del mes. En el caso, como tenemos una retribución mensual, serían 30 días. Además, vamos a sumar la segunda parte, sería las horas extras del año anterior, las vamos a prorratear. Y las vamos a prorratear siempre entre 365 días. ¿De acuerdo? Esto te cambió hace poco, tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si introducimos los datos que hemos visto anteriormente, dividimos entre 30 horas extra del año anterior de 365, tendríamos una base reguladora de 62,98. Para el cálculo de la prestación, nos dice la normativa que en caso de IT por accidente de trabajo o y enfermedad profesional, la prestación será del 75% de la base reguladora del día siguiente a la baja, es decir, el día siguiente al día 19, el 75%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el número de días que va a estar con la incapacidad temporal serán 11 días. 11 días lo vamos a multiplicar por el resultado que obtenemos de multiplicar el 75% de la base por la base reguladora, serían 47,24. Por 11 días serían 519,59. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez que tenemos la prestación, ya podemos pasar a calcular lo que sería el total de vengado. Para el total de vengado, puesto que me dan los datos me los dan en mensuales, tengo que pasarlos primero a diario, por lo que dividiría cada uno de los complementos y del salario base que percibe entre 30 y lo multiplicaría por el número de días trabajados. ¿De acuerdo? A esto le sumaría las horas extras que han sido 90 y por supuesto le sumaré la prestación que la he calculado anteriormente. Tendríamos un total de vengado de 1.635,59 euros. Calculado el total de vengado, pasamos al cálculo de la fase. En el cálculo de la fase también tenemos que tener en cuenta, por supuesto, los días trabajados, porque al final vamos a calcular las bases y lo que vamos a hacer, vamos a calcular las bases de una parte por los días trabajados y de otra parte por los días de baja. Por los días trabajados, calculamos la base tal y como la hacemos en una nómina normal y corriente, ¿de acuerdo? De una parte vamos a calcular la remuneración mensual, que sería salario base más complementos salariales más la parte no exenta de los complementos no salariales. En este caso no tenemos complementos no salariales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería salario base 823,33 más 202,67. Y a esto le vamos a sumar la prorrata de pagas extraordinarias, ¿de acuerdo? Percibe dos pagas extraordinarias,
a razón de 1.300 euros, lo vamos a pasar a 360, lo vamos a pasar a diario, el salario mensual, como bien hemos dicho, lo vamos a multiplicar por 19 días. Tendríamos 137,22. Por lo tanto, la base de contingencias comunes por los días trabajados sería de 1.163,22. Tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que calcular y comprobar los límites, que esté dentro de los límites mínimos y máximos para el grupo de cotización de este trabajador o trabajadora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso no lo vamos a hacer para ahorrar tiempo, pero estaría dentro de los límites. Tendríais que verlo también por la parte proporcional. Para la cotización por los días de baja, lo que vamos a hacer es, primero vamos a calcular la base reguladora, en este caso sería la base de contingencias comunes del mes anterior entre el número de días, y vamos a multiplicar la base reguladora por el número de días en IT. Por lo tanto, tenemos que la base reguladora es 61,20, que los días en IT han sido 11 días, serían 673,20. Sumado la base de cotización de contingencias comunes de los días de baja a los días en activo, tendríamos un total de 1.836,42. En la nómina, la base de cotización de los días de baja aparecería en la parte de remuneración mensual, ¿de acuerdo? Junto con los datos de la cotización por los días trabajados. En contingencias profesionales vamos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a calcular de una parte la cotización por los días trabajados y de otra parte la cotización por los días de baja. Por los días trabajados vamos a tomar el valor de la base de contingencias comunes y le vamos a sumar las horas extraordinarias del mes en cuestión. Eso nos daría un total de 1.253,22 y os recuerdo que habría que calcular los límites, ¿de acuerdo? En este caso está dentro de los límites del tope mínimo y del tope máximo por contingencias profesionales. Y por los días de baja, lo que vamos a hacer es prácticamente lo que ya teníamos hecho, ¿de acuerdo? Vamos a tomar el valor de la base reguladora por ATIEP, ¿de acuerdo? Que ya la habíamos calculado anteriormente, ya hemos explicado cómo se calcula y lo vamos a multiplicar por el número de días de baja. Sería un total de 692,78. Por lo tanto, sumamos cotización por los días trabajados por ATIEP a la cotización de contingencias profesionales por los días de baja y tendríamos un total de 1.946 euros. Una vez que tenemos calculadas contingencias comunes y contingencias profesionales, nos pasamos al valor de las otras bases. Simplemente el valor de las otras bases de horas extras simplemente es pasar los datos y en la base de IRPF deberíamos de tomar el salario base más complementos salariales, ¿de acuerdo? Más la parte no exenta de los complementos no salariales, que en este caso no tenemos, más en el caso de que percibiera gratificaciones extraordinarias, horas extras, etcétera, por supuesto que la vamos a sumar todos. Obtenido, vamos a calcular lo que sería el total a deducir y el líquido a percibir. Simplemente tenemos que calcular el valor de cada una de las bases por el tipo correspondiente. Contingencias comunes lo vamos a multiplicar por la base de contingencias comunes. Desempleo y formación profesional, pues contingencias profesionales. ¿De acuerdo? Tendríamos realizadas las multiplicaciones de las horas extras, por supuesto. Tendríamos un total de aportaciones de 122,65. Multiplicamos el tipo de retención por la base de IRPF, tendríamos 229,01 de retención por IRPF, lo que nos hace un total a deducir de 351,66. Al total de vengado le restamos el total a deducir, tenemos un líquido a percibir de 1.283,92. Para el cálculo de las aportaciones del empresario, más de lo mismo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar cada uno del valor de las bases por los tipos correspondientes y obtendríamos la aportación del empresario a la seguridad social. De todas formas, voy a juntar esta actividad al vídeo de YouTube para que podáis descargarla y tener el documento. Un saludo y muchas gracias.